Hola amigos, aquí les dejo un recuerdo más, de los que no quiero que se pierdan. Soy el mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina, veterano de Guerra de Malvinas, Guillermo Posadas. Hoy este recuerdo es diferente y muy especial, porque tengo la enorme satisfacción de reencontrarme con alguien con quien compartimos aquellos días en el segundo Escuadrón Aeromóvil Dagger durante la Guerra de Malvinas. En aquel entonces él era un joven suboficial de la Fuerza Aérea, mecánico de avión y mecánico de primera línea. Una de esas personas que trabajaban junto a los aviones hasta el último instante antes de cada misión. Pasaron muchos años desde aquel entonces, pero los recuerdos, las vivencias y los lazos que nacen en tiempos tan difíciles como es una guerra permanecen para siempre. Hoy volvemos a encontrarnos, esta vez para recordar aquellos días, compartir experiencias y dejar un testimonio que creemos vale la pena conservar. Amigos, quiero darle la bienvenida a esta charla y para mí es un verdadero honor presentarles a mi camarada, amigo y veterano de Guerra de Malvinas, el suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina, Miguel Ángel Paleta. Hola Miguel Ángel, hagamos un repaso de tu vida previo a entrar a la Fuerza Aérea. Digamos, cuándo y dónde naciste, dónde estudiaste, cómo nació tu vocación para entrar a la Fuerza Aérea. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Sí, yo nací en Buenos Aires, en San Martín, en el año 61, ya tengo 65 años. Me mudé a los 14 años me mudé a Córdoba porque mis padres ya eran grandes, eran jubilados, y les gustó la sierra. Bueno, al mudarme a Córdoba, fuimos a Cosquín, mi papá le encantaba la sierra, y de ahí, bueno, me nació un día normal. Mi hermana, tenía hermanos mayores, me llevó a una exposición que había en la rural, cerca de Córdoba. Ahí fue que vi mi primer avión, porque había un stand del Pucará, que habían puesto un Pucará, que lo habían traído de la fábrica. Yo era muy chico y me encantó el avión. Yo nunca había visto nada, nunca, sí he jugado con avión, pero nunca me había nacido, hasta ese momento, aunque vos no lo creas, me nació una gana de decir, qué bonito que es este avión. Yo recién había visto un avión de verdad ahí frente mío. Y le dije a mi hermana mayor, ay, cómo me gustaría ser mecánico. Mirá vos, no quiero volar, sino ser mecánico. ¿Cómo me gustaría ser mecánico, arreglar estos aviones? Qué bonito. Bueno, pasó el tiempo, porque hay una edad mínima para entrar, que en ese tiempo eran 16 años recién cumplido. Yo tenía 14. Así que mi hermana averiguó y, bueno, pidió los papeles, pero tenía que tener. Así que pasé un año estudiando, me preparé, porque yo terminé el secundario, mi papá me dijo, ¿qué querés? ¿Estudiar o trabajar? Y como siempre uno elige, bueno, quiero trabajar. Empecé a trabajar de cadete en una librería. Bueno, y gracias a eso, bueno, mi hermana me trajo los papeles, los completé, me preparé casi todo un año y fui y rendí. Claro, yo no sabía nada, nunca había entrado a una escuela a ningún lado militar, parte militar. Sinceramente, cuando entré en esa gloriosa escuela, me cambió la vida, porque tenía tantas ganas de entrar y gracias a Dios rendí bien y me incorporaron. En el año 77, febrero del 77, me incorporaron a la escuela de suboficiales. Bueno, en ese tiempo eran 2 años de escuela, pero como necesitaban mucho personal, lo hicieron de cursos de 6 meses. Entonces, cada 6 meses entraba una promoción. Yo entré en febrero y en mitad de año, julio, ya entraba la otra promoción. Cuando pasé a segundo curso, porque eran cursos de 6 meses, en 2 años. Cuando pasé a segundo curso, a mí me gustaba, yo quería ser mecánico de avión.
porque quería hacerme, uno no sé cómo explicarlo, me brotó, quería ser mecánico de avión. Entonces me dieron a elegir, poner en la planilla qué especialidad quería. Yo puse mecánico de aeronaves y mecánico de armamento. Como también me gustaba el armamento, todo. Bueno, bárbaro. Gracias a Dios me dieron la especialidad de mecánicos de aeronaves. Cursé los 2 años, egresamos en diciembre del 78. Como estaba el problema con Chile, nos mandaron directamente a las unidades. A mí me tocó la 8ª Brigada Aérea. Yo sinceramente había pedido la 1ª Brigada y la 7ª Brigada. Se ve que la sumaron y me dieron la 8ª. Bueno, me mandaron a la 8ª Brigada Aérea. Yo no conocía nada. No, sinceramente, lo único que teníamos en ese tiempo, hoy en día, en la escuela de suboficiales tiene cualquier cantidad de material. Pero en ese año, lo único que había 2 guanqueros y 2 Gloster, nada más. Uno estaba completo, un guanquero, igual que el Gloster. Que nosotros fuimos la última promoción que pudimos poner en marcha el guanquero frente al hangar Luria. Mirá vos, yo era la primera vez que veía aviones, me encantaron. Esa vocación que uno parece que le nace, no sé, debe ser de otra vida, sinceramente, porque a mí me nació. Me gustó ser militar y me gustó ser mecánico de avión. Totalmente. Y hasta el día de hoy, ¿no? Yo siempre digo que voy a ser militar hasta que me muera. Es lo lógico. Y bueno, me tiraron a la 8ª Brigada, no tuvimos después de la noche de egreso, no tuvimos vacaciones. Nos tuvimos que presentar, yo me presenté con mis compañeros en la 8ª Brigada Aérea el 22 de diciembre. Ahí conocí los Mirage, quedé enloquecido, sinceramente enloquecido. Nos empezaron a dar un pequeño curso, no podíamos, lo único que los mirábamos ahí, no, lo escuchábamos el motor, el rugir, estábamos en el aula haciendo los cursos y se escuchaba el rugir de los motores cuando despegaban, era una cosa de loco, la primera vez que había visto algo sensacional para mí, mis ojos estaban, viste, y bueno, de ahí hicimos como una semana, se terminó el conflicto, no pasó nada, gracias a Dios, con Chile, y nos mandaron de vacaciones todo febrero. Cuando llegamos a fines de febrero, digamos, terminó enero, todo febrero, nos presentamos y me acuerdo al otro día de llegar de vacaciones, nos llama el capitán Mamagna, que era el jefe que estaba ahí con nosotros, y dice, bueno, los 5 mecánicos más antiguos, ¿quién son? Van a venir conmigo mañana a Río Cuarto. Bárbaro, así que estaban operando los Dagger que habían llegado casi ahí nomás, hacía poco, de Israel. El grupo Dagger, el escuadrón Dagger, en la cual estabas vos ahí. Bueno, llegamos, vos fijate, en un F-27, yo nunca había volado en mi vida. Así que fue una experiencia subir al Fokker F-27 y llegar a Río Cuarto, no sé, era 1 hora y media más o menos, enloquecido, porque nunca había visto algo similar, volar, ver las cosas chiquitas, te lo juro. Es la primera vez que había volado. Bueno, llegamos a Río Cuarto, nos presentaron al Escuadrón Dagger, pasamos a ser integrantes del Escuadrón Dagger, y ahí comenzó toda nuestra vida en el Escuadrón Dagger, que gracias a Dios estuve toda mi vida, de mis 36 años de carrera, 34 años estuve con mis aviones Dagger y Mirage. La verdad que una muy linda semblanza de toda tu carrera hasta ese momento, hasta que estuviste en la 8ª Brigada Aérea, ¿no? Perdón, en la 6ª Brigada Aérea. Sí, porque ya fuiste pertenecíamos a la 8ª Brigada Aérea, pero sí, estábamos en comisión con el Escuadrón Dagger, que después nos dieron el pase directamente, nos quedamos con el Escuadrón Dagger y de ahí, creo que fue el 16 de agosto del 79, nos fuimos a Tandil.
Sí, y en Tandil, hasta fin de año era Base Aérea Militar Tandil. Exactamente, Y a fin era de base año aérea militar. fue la Sexta Brigada Aérea, nuevamente, Exacto, como había sido en el pasado. anteriormente, sí. La guerra te sorprende, en 1982 te sorprende en la Sexta Brigada. ¿Qué grado tenías en ese momento? Cuando llegamos a Tandil, mis 3 años de cabo, porque yo ascendí con 3 años a cabo primero, lo pasé en la primera línea de vuelo. Tenía a mi cargo aviones en la cual se preparaban para vuelo normal, de vuelo de adiestramiento, de vuelo, salimos a muchas comisiones para prepararnos, en la cual ahí donde aprendimos nosotros a trabajar en equipo, en grupo. Practicábamos todo el día para tener los aviones listos para cualquier contingencia que tuviese que salir. Yo ya había ascendido a cabo primero en el año 82, en enero. ¿Y cómo te enterás de la recuperación de Malvinas? La recuperación, bueno, nosotros, por ejemplo, yo fui a trabajar normalmente, yo vivía en el casino, era soltero, y a la mañana del 2 de abril, que fue viernes, sí, fue viernes, nos reúnen. Yo hasta ese momento, en un día anterior normal de vuelo, fuimos a trabajar normalmente a la mañana, y nos reúne el jefe de grupo, sí, el Comodoro Martínez, si no me equivoco, no me olvido. Sí, sí, Comodoro Pedro Martínez. Tuvimos una reunión con todo el grupo técnico y ahí nos da la novedad que se habían recuperado las Malvinas, en la cual nosotros teníamos que empezar a prepararnos y preparar el material y preparar todas las cosas para un despliegue al sur. Nosotros lo sabíamos. En la cual se designaron a hacer 2 grupos. Yo todavía no sabía en qué escuadrón estaba, aeromóvil, pero sé que había 2 grupos, en la cual se tenía que preparar el material perfectamente, no tenía que faltar nada, y los aviones, por supuesto, ¿no? Preparar los aviones que estén en condiciones para vuelo. Esa fue en esa mañana que me acuerdo clarito que el Comodoro nos tuvo ahí, nos habló y dice, bueno, que nos deseó suerte, que esperemos que volvamos todos. Yo me acuerdo más o menos que fueron esas palabras, que nos alentó. Y bueno, de ahí en más, todo lo que siguió después. Entramos propiamente en la guerra. ¿Cuál era exactamente tu función en la línea de vuelo? Bueno, mi función en la base aérea militar San Julián, ya entrada en el conflicto, tenía un avión a mi cargo, en la cual tenía que estar preparado para el combate. Preparado para el combate quiere decir que todos los especialistas tenían que abocarse a hacer su trabajo, tanto el de radio, el de equipo, el de armamento, cargar con municiones, bombas si era necesario, o misiles. Yo era el que controlaba que todos los especialistas terminaran de hacer su preparación. Una vez que todos los especialistas terminaban de hacer su preparación, su control, que cargaban las bombas, ya nadie podía tocar el avión, únicamente lo tocaba yo. Y si tenían que hacer alguna reparación, me tenían que decir a mí. Yo era el responsable de esa aeronave antes de salir al combate, en la cual, por supuesto, mi función, aparte de controlar todo, era cargarle combustible, cargarle hidráulico, que tenga aceite, que no tenga fugas, que no esté roto, que no le falte tornillo, que esté limpio el parabrisas para que el piloto pueda ver bien, que esté preparado para el combate. Cuando venía el piloto para salir para la misión, a ver, contá esa parte, llegaba el piloto, ¿qué hacía? Una vez que llega el piloto a mi aeronave, a mi avión, se fijaba en la carpeta de vuelo, que esté todos los especialistas hayan firmado su casillero, pues él se fija, es un documento, tiene que estar todo perfecto, la cantidad de combustible, todo, bien perfecto. Una vez que me entregaba la carpeta del avión, yo lo acompañaba a él a hacer una verificación. Junto con él hacía la verificación última antes de subir a la cabina, que empezábamos por
por todo alrededor del avión, se cerraban todas las tapas, que no le falte nada, que esté todo bien perfecto, controlaba los tanques, las bombas que estén bien puestas, él miraba adentro de los tanques de combustible que esté bien completito, yo se los cerraba, él miraba, cerraba fijar los circuitos, que no haya pérdida, nada. Una vez que terminaba de dar la vuelta y revisar todo el que esté en perfecto estado, más vale, él es el que tiene que volarlo. Subía por la escalera a la cabina, se sentaban y yo le tenía el casco, se lo ponía en la escalera, él se ataba, yo le ayudaba a colocar sus arneses, que esté bien atado, bien fijo. Una vez que se colocaba el casco, por supuesto, le abría el oxígeno. Una vez que le abría el oxígeno, él ponía batería, controlaba todos los instrumentos, perillas. Una vez que ya estaba listo, le sacaba los pines de seguridad al asiento para que se pudiera eyectar normalmente. Se los mostraba. Una vez que él los miraba, los doblaba y los guardaba en un compartimiento que tiene el avión. Una vez que ya estaba listo, él me daba el ok, yo le decía, bueno, buena suerte, porque yo era la última persona que él me veía y hablaba. Entonces yo le decía, jefe, suerte, vuelva. Normalmente siempre le pegábamos así al casco, como para que él sienta esa sensación, bajaba su cúpula y ahí ya estaba listo para la puesta en marcha. Abajo ya nadie podía estar alrededor, solamente el mecánico. Una vez que ponía en marcha, por seguridad, por la seguridad, el mecánico tiene que estar atento a todo. Una vez que ponía en marcha, el piloto me daba la seña para la puesta en marcha. Una vez que estaba todo listo, yo le sacaba los pines de seguridad de los tanques, se los mostraba y los guardaba. No tocaba el tema de armamento, bomba o misiles. Los pines de seguridad solamente se sacan en cabecera antes de colar. Lo sacaba un mecánico de armamento, nada más. Después nadie podía tocar nada. Una vez que salía, le daba el ok, salía a su rodaje y a su despegue. Y a la vuelta, ese era el primero que me veía a mí, era al mecánico, porque yo era el que le abría la cúpula, le ponía los pines de seguridad para el asiento, le cortaba el oxígeno y ahí era la primera persona que veía a mí, al mecánico. En todo este trabajo, ¿vos tenías durante los combates, había tiempo suficiente o era todo trabajar contrarreloj? Por supuesto que se trabajaba contrarreloj, porque nosotros donde trabajábamos contrarreloj, según si teníamos algún otro avión que había que reparar, sí, se trabajaba contrarreloj porque no sabíamos cuáles eran las horas fragmentarias y cuáles eran las misiones. Entonces sí, si había algún avión como novedad. Nosotros, por ejemplo, entre vuelo y vuelo, sabíamos que teníamos más o menos 2 horas y moneda, 2 horas de máximo, ¿no? 2 horas y media. Y sí, uno, trataba de qué hacer. Nosotros estábamos a la intemperie y no teníamos nada para estar acobijados, solamente una carpita en la cual, bueno, estábamos ahí, no teníamos noticia de nada, no se sabía nada, nadie te decía nada, estábamos en una guerra, no se sabía nada. Pero sí, cuando sabíamos ya la hora, aproximadamente, mirábamos al horizonte, porque se veía el horizonte, a ver las luces del avión. Nosotros nos dábamos cuenta cuando llegaban, porque en el horizonte, allá en el mar, se veía una luz. Y la cantidad de luces eran los aviones que venían. Si veníamos, por ejemplo, salían normalmente escuadrillas de 3, cada tanto. Entonces nosotros veíamos, bueno, allá vienen. Veíamos si venían se veían las 3 luces. Sabíamos que venían los aviones bien. ¿Cómo venían? No sabíamos hasta que llegara a la plataforma, desde ya. Pero sabíamos que venían los 3. Por ahí venían 2 o 1. Me acuerdo en una de las misiones, salieron y los 3 no vinieron.
los derribaron a los 3. Y al otro día, otras 3 más. Entonces uno, miércoles, le agarra palpitaciones y se empieza a sudar porque no sabemos qué pasó. Pero bueno, es lo que pasa en una guerra. Cuando un avión llegaba de combate con novedades, ¿cuál era lo que vos hacías para que ese avión, tu avión, digamos, quedara en servicio En condiciones. nuevamente? Cuando llegaba el avión, normalmente aterrizaba y mirábamos, por ahí llegaban sin tanque, con 2 tanques, con un tanque. Y lo que primero le preguntaba. Con algún agujero por esquirlas Claro, de sí, por bala. supuesto, porque nosotros lo que primero, cuando apenas aterrizaba el avión, bueno, ya uno es visible, si no los tanques visibles que los eyectó, o si no, con un solo tanque. Pero apenas aterrizaba, cuando yo abría la cúpula, que podía hablar con el piloto, le preguntaba, bueno, ¿cómo le fue, jefe? ¿Está bien? ¿Está tranquilo? Sí, sí. Y ahí me decían, yo me acuerdo, patente, no me acuerdo bien el piloto, soy sincero, pero sí que me acuerdo que me dice, mirame el avión porque me tiraron con todo. Y sí, le habían tirado. Había perforaciones de bajo calibre en las antenas, en el surí, en la entrada de aire. Había uno que vino con un astillado, estaba astillado el parabrisas, que eso cambiarlo fue la verdad que la gente que trabajó es espectacular. Eso todo se aprendió en las comisiones anteriores que hacíamos, a trabajar en equipo, solucionar las novedades rápidas para saber, para tenerlo para la próxima Misión. La misión, que no sabíamos cuándo era, si nos tocaba a nosotros o a los otros, pero repararlos ahí era todo un esfuerzo porque estábamos a la intemperie y nosotros no teníamos dónde trabajar en techo. No, los búnkers que había estaban ocupados por otro sistema y nosotros trabajamos tanto en la plataforma como en la cabecera, ahí a la intemperie, y era complicado trabajar con el frío y ahí al aire libre, pero sí se solucionaban y gracias a Dios se solucionaron todas las novedades de combate, las perforaciones, se cambió el parabrisas y siempre estuvimos H-24 para el vuelo y siempre el avión estuvo en condiciones para el vuelo. Y bueno, justamente de esas condiciones de trabajo, ¿cómo era el descanso? ¿Se trabajaba de noche, digamos, en la madrugada? Normalmente se trabajaba todo el día, trabajábamos todo el día. Nosotros no teníamos equipos de trabajo, porque éramos un grupo reducido, así que todos trabajamos todo el día. Se trabajaba hasta altas horas de la noche si había novedades, o si quedaban con combustibles de alguna misión que no salían, teníamos que sacarlos, porque por más que era poco el tiempo hasta el otro día, no podía mantenerse el avión con más de 6.000 litros porque reventaban los amortiguadores, se deformaban las cubiertas y eso era malo, era peligroso. Entonces sí, se trabajaba a la intemperie, se trabajaba con el frío, viento. Al final uno lo sentía, aparte pero que estaba motivado por el tema de la guerra, por uno supuesto, estaba motivado, ¿no? Uno hacía lo que ya había aprendido anteriormente. Y ya sabía uno en su mente qué es lo que tenía que hacer. Porque tantas comisiones que habíamos tenido anteriormente, que uno ya sabe lo que tiene que hacer. Pero sí, el frío se siente. Y a la noche, por ejemplo, cuando se trabajaba en la madrugada y eso, ¿no? Sí, se trabajó a la madrugada. Yo me acuerdo un día que me quedé alijando el combustible, como te comentaba recién, y era el camión de YPF con el señor de YPF, estaba un soldadito atrás mío y estaba yo, y después la noche era, la oscuridad total. Y uno ahí siente miedo también, porque ya sabe que está en una guerra. Uno siente miedo, porque peligros, cuando llegaba a la ciudad, lo que se veía era todo oscuro. Y ahí te das cuenta que estabas en una guerra. Pero trabajando cotidianamente ahí, no se te pasa, ¿viste? Vos estás motivado y estás
que querés que todo salga perfecto, y que salió perfecto siempre. Estuvieron nuestros aviones perfectos para el combate. Y a la mañana sí, había avanzadas, quizás a las 4 o 5 de la mañana, que imagínate, un frío, llegar, preparar los aviones, ahí sí, viste, uno que se levanta y estar, viste, hasta que uno se acomoda el cuerpo, hay que estar, preparar el avión, sabiendo que a la mañana apenas amanecía tenía que salir a combate, que tenía que estar todo perfecto, cargado con combustible, aceite, hidráulico, bombas, misiles según la orden fragmentaria, y quedar ahí expectando. Teníamos una carpita con sacarle hielo, ¿no? Sacarle el hielo, toda la sacar escarcha hielo ahí porque se congelaba, sí. Y bueno, y eso hasta que salían a la mañana a la misión. ¿Vos recordás el momento en que debimos recibir armamento porque corríamos peligro de ataque de comandos británicos? Sí, eso fue después de una alerta roja, en la cual decían que dentro del radio había un Vulcan que querían atacar. Replegaron todos los aviones, tanto nuestros escuadrones Dagger como los de A4. Desplegaron. Una vez que desplegaron con éxito, que volvieron a la base de origen, nosotros nos quedamos ahí juntos con nuestro jefe y los superiores. Teníamos que poner todo el material junto por si pasaba algo, por supuesto. Trabajábamos, no teníamos, sinceramente, te soy sincero, ese día no sé, parecía verano para nosotros, porque yo me acuerdo que me bajé el buzo hasta la cintura y trabajábamos en cuero. Mirá vos si estábamos motivados. Una vez que preparamos todo, que se calmó, que ya se habían ido los aviones, que seguíamos en la alerta roja porque no sabíamos qué pasaba. Claro, nos quedamos que no teníamos armamento si nos atacaban. Entonces, después del 1 de mayo, del bautismo de fuego, a los días creo que fue, nos proveyeron una pistola ametralladora Halcón, con 3 cargadores de 40 municiones cada una, que la teníamos, andábamos con ella para todos lados, menos cuando estaba en la línea atendiendo mi avión, que teníamos una carpa y un cajón en el cual la guardábamos ahí y atendíamos los aviones. Una vez que ya terminaban los aviones, nos poníamos nuevamente el Halcón cruzada y la utilizábamos todo el día. Cuando vos veías que el avión salía y que vos habías puesto tu corazón en el avión ese para prepararlo, para que estuviera bien, ¿qué sentías en el momento que el avión se iba? Yo me se iba al combate, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo tenía un orgullo y un honor saber que lo que mi trabajo y junto del trabajo de mis compañeros iban a dar fruto al mando de un piloto. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea es así, somos un conjunto, un equipo. Un avión es un avión solamente, pero para que vuele, atrás hay un montón de gente que hace volar ese avión. Por eso se da la famosa trilogía, que es el avión, el piloto y el mecánico. Si uno de esos 3 engranajes falla, la misión no se cumple. Y es así como se dio, y es así como fue, como actuaron, cómo pegaron, cómo defendimos la patria y defendimos a nuestros camaradas que estaban, nuestros compañeros y camaradas que estaban en la isla. Porque si no hubiese sido por esa trilogía y esa gana de defender a nuestra patria, yo creo que llegaban los ingleses y nos teníamos que volver de la isla. ¿Cómo definirías el rol, no sé, la función de un mecánico de avión, en combate? Y es fundamental, Guillermo. El mecánico es la mano derecha del piloto. El piloto pone en nosotros toda la confianza. Para ellos, ponen la mano en el fuego. Saben que van a salir y que el avión va a estar perfectamente para el combate. El mecánico es los mecánicos, pues yo,
soy el último que toca el avión, pero atrás nuestro también estén los otros especialistas, por supuesto. Que el avión tiene que estar sí o sí al 100% para un combate y que estuvo y siempre va a estar. ¿Te recordás alguna anécdota o suceso? Vivencias. En una de las tantas que estábamos, después yo estaba en la plataforma de vuelo y después, casi a mitad de la guerra, ya casi al final, antes de irnos a Río Gallego, ya me fui a una de las cabeceras, me mandaron. Yo me acuerdo que en esa estaba por salir el galgo, el gran Gustavo Aguirre Faguet, me acuerdo, y tuvo una novedad porque le estaba dando pleno, probando, y justo el armero le saca los pines de la bomba y cuando da motor le falló una de los frenos creo que era el derecho, y empezó a girar. Como tenía potencia, imagínate, empezó a girar y no le pegó, no sé, al armero que justo salía, ¿viste? De abajo del avión, porque pegó 2 giros así y se estabilizó. Eso fue, pero gracias a Dios, bueno, se le purgaron los frenos y salió. Salió. La misión a la misión no se interrumpió. No, gracias a Dios no falló. Y después, bueno, otra de las vivencias que tuve, que fue cuando me derribaron mi avión. Yo tenía el Charlie 410, el 24 de mayo, a la tarde, cuando salen en una misión, junto con mi piloto. El piloto que iba en mi avión era el mayor Puga en ese tiempo, y después en el otro avión, en el otro numeral, iba el primer teniente Castillo y el capitán Díaz, que salieron los 3 que fueron derribados, los 3. Yo salió normalmente, como te contaba anteriormente, bueno, jefe, suerte, lo espero a la vuelta. Claro, pero pasó el tiempo, pasaron las 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y ya la angustia nos mataba, porque no veíamos nada en el horizonte, no veíamos las luces de los trenes de aterrizaje. Lo peor, y sí, fue lo peor. Lamentablemente después nos avisaron que los habían derribado y que había uno de los pilotos que había fallecido, pero no nos habían dicho quién. Imagínate vos, yo, viste, ahí quedé destruido, porque digo, viste, fui la última persona que habló con él, que le sacó los pines, que le dije, jefe, vuelva, lo espero, y no sabíamos si era él el que había fallecido o no, que después nos enteramos que era el primer teniente Castillo. Y bueno, fue un golpe duro, porque fue uno de los pilotos que siempre, yo lo he atendido un montón de... Fíjate que yo en el vuelo solo acá en Tandil, yo lo atendí a él. Ahí creo que hay una foto en la cual está saliendo... Ah, no, Ardil, ese fue Ardil, disculpame, me equivoqué. Y Ardil, lo atendí, sí, a él. Foto, sí. Me equivoqué, pero perdón. Y lo he atendido, y cuando he volado allá también lo he atendido, y perder un piloto, una persona que estuvo con vos 2 horas antes, es tremendo. Pero bueno, después a los días posteriores aparecieron, por ejemplo, vino Puga, que fueron rescatados y los trajeron. Bueno, ahí, bueno, nos saludamos, abrazamos. La verdad que fue algo, después de la tragedia, algo que más o menos alivianó. Ahora ya con los años como suboficial mayor, retirado, ya estamos retirados. Ya estamos en la meseta. Con unos cuantos años. Con unos cuantos años encima. ¿Cómo ves o cómo sentís ese trabajo que hicieron en San Julián, y del cual yo les estoy eternamente agradecidos? Como siempre digo, el sacrificio de ustedes, yo sé lo que ustedes realmente hicieron, y les estoy muy, como digo, les estoy muy agradecidos. Y vos, ¿cuál es tu sentir cuando recordás ese trabajo de nuestro tiempo durante la guerra? Yo la verdad que siempre
todos los días me siento orgulloso de ser parte, de haber participado y de mi Fuerza Aérea Argentina. La amo, hasta mi muerte. Es algo que no se puede escribir. Yo, mis 36 años, como te dije hoy, de servicio de los 34 los pasé con mis bichos, con mis aeronaves, le di todo. Nunca me fui del grupo técnico. Y gracias a Dios he vivido muchos lindos días, épocas. Porque nosotros aplicamos todo lo que nos enseñaron de jóvenes. Y después yo lo hice aplicar a mis subordinados. Porque yo después de la guerra seguí en el grupo técnico, seguí ascendiendo y ya cuando era antiguo iba como encargado de los grupos en las comisiones, como yo veía a mis superiores cuando era cabo. Y les enseñaba. Y gracias a Dios siempre tuvimos esa ganas de trabajar en equipo y saber, porque ya de tanto tiempo trabajar en equipo uno ya sabe, piensa, el avión ya es parte de uno. Y gracias a Dios me retiré amándolos. Y justo cuando me retiré, no me pude retirar con el sistema. El sistema se retiró 2 años después. Pero viví toda mi vida con mis bichos, con mis aviones, con ese rugir de los motores, que es una sinfonía, para mis oídos era una sinfonía. Y ese olor a combustible, que era como un perfume francés, porque me encantaba. A mí me encantaba escucharlos decolar o verlos decolar en la cabecera, con ese rugir, esa potencia, esa fuerza, que al día de hoy los extraño. Y va a ser algo que me voy a llevar a mi tumba, pero lo he vivido todo. Gracias a Dios, buenas y malas, por supuesto. En una vida militar hay cosas buenas y cosas malas. Pero yo viví muchas cosas muy buenas. Gracias a Dios. Yo te recuerdo muy bien ahí, no solo en el técnico, sino en el grupo técnico, en la brigada, sino en San Julián. Eras uno de los particulares vos, ¿no? Por tu forma de ser. Te recuerdo bien. Querido Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si querés decir algo más. No. Estoy agradecida a mi Fuerza Aérea y a mis aviones. Miguel, gracias por haber compartido estos recuerdos y por ayudarnos a preservar una parte de nuestra historia. Fue un honor servir junto a vos en aquellos días. Y es un honor volver a encontrarnos hoy para recordarlos. Historias como la tuya nos recuerdan que detrás de cada misión había hombres que cumplían con su deber, aportando su esfuerzo, sus conocimientos y su compromiso para que el sistema funcionara. Amigos, espero que esta charla les haya permitido conocer un poco más el trabajo de aquellos hombres que desde la línea de vuelo hicieron posible cada misión. Muchas gracias por acompañarnos. Continuaremos.